capítulo número 8 del libro de Eclesiastés. Mientras usted lo encuentra, permíteme hacer una breve oración a nuestro Padre. Padre, gracias por el amor que usted nos da. Gracias, Señor, por ese profundo amor que nos ha limpiado y nos ha salvado. Ahora permita que ese amor, usado, Señor, por su Hijo, por su Espíritu Santo, inunde nuestro ser, toque nuestras vidas y transforme nuestros corazones. Lo necesitamos, Señor, en el poderoso nombre de aquel que hace todo esto posible. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el ilusionista Harry Houdini se hizo famoso por escapar de cualquier confinamiento imaginable. Es más, aunque lo atraparan dentro de una camisa de fuerza, aunque le pusieran cadenas y candados, lo metieran en cubos de agua, él lograba zafarse de todo. Es más, se jactaba de que no había una cárcel, no había una celda en ninguna prisión que pudiera contenerle. Es más, fue retado muchas veces para poder escaparse de algunas celdas de prisiones de máxima autoridad. Ahora entiendo por qué al Chapo le llaman el Houdini mexicano. Tuvo buen maestro, yo creo. Lo cierto es que de todas las cárceles logró escaparse abriendo la cerradura, excepto en una ocasión. En una sola ocasión él fue metido en esta celda, y en esa celda en particular, como acostumbraba a hacerlo, con su ropa de calle, de su cinturón sacó una pieza metálica muy fuerte pero muy delgada y comenzó a trabajar en la cerradura todo lo que pudo, pero no lograba abrir esa cerradura de esa celda. Intentó utilizando todas sus habilidades y no logró hacerlo. Después de tanta frustración, se dio por vencido. El gran Houdini, por primera vez en la historia, había sido derrotado. ¿Sabe usted cuál fue el problema? Espere la conclusión de este mensaje y se lo voy a decir. Los voy a dejar en suspenso. Porque a todos nos gusta el misterio. De alguna otra manera todos disfrutamos del misterio. Es más, estamos rodeados de misterio. Los programas de televisión que más son vistos, de acuerdo a estadísticas de encuestas que han hecho, son aquellos de suspenso y misterio. Aquellos que revelan lo inexplicable. Es más, las películas que vemos en el cine, en muchos de los casos nos intrigan con sus tramas que van de vuelta en vuelta, nos cambian la trama y al final nos muestran un final sorpresivo que no esperábamos. Las telenovelas de misterio, no las telenovelas que usted ve, pero las de misterio, también nos muestran algo. Es más, si usted lee una novela de misterio en un libro, muchas veces está tan intrigada la trama que decide ir al final, a las páginas últimas de ese libro, para ver cómo se resuelve todo, porque no puede aguantar a terminar de leer todo eso. Nos gusta el misterio, está comprobado. Hay misterios que nos fascinan. Por ejemplo, los misterios del micro y macrocosmos son impresionantes para nosotros. Impresionan también a los propios científicos que han dedicado toda su vida a tratar de encontrar respuestas a cosas que muchas veces pensábamos que no tenían respuesta. Sin embargo, cada descubrimiento nos hace a todos pensar que todo lo que se ha dicho anteriormente tenemos que ponerlo en tela de duda porque ya es diferente. ¿Cuántos años? 76 años creíamos que había un planeta llamado Plutón. Y en el 2006 nos dijeron, fíjate que siempre no. La pirámide alimenticia, por ejemplo, que por tantos años hemos tratado de seguir, ahora no, ahora es un redondo dividido en 4, porque la otra ya no funciona. Sin embargo, con todos esos aspectos, seguimos confiando en la ciencia. Es más, un científico decía en una ocasión que si, por ejemplo, uno de los electrones de nuestros átomos que se componen nuestro cuerpo fuera del tamaño de una manzana, uno de esos electrones fuera del tamaño de una manzana, y la persona creciera en la misma proporción que creció ese electrón a convertirse a ese tamaño de una manzana, el ser humano, un hombre, podría sostener todo el sistema solar en la palma de su mano. Así de impresionante
son los misterios que la ciencia nos descubre. Ahora, hay misterios a misterios. Hay misterios que no nos agradan. Por ejemplo, está el misterio de los carriles de tráfico en la autopista. ¿Por qué será que cuando nos metemos a la autopista y decidimos agarrar uno de esos carriles, resulta de que ese precisamente es el que va más lento? ¿Se ha fijado? Que alguien me explique, por favor, eso. Lo mismo pasa en el supermercado. Vamos, están todas las filas listas, pero la cajera que escogimos es la más lenta de todas. Y yo no entiendo otro misterio tampoco. ¿Por qué hay personas que tratan de meter en una caja que solamente caben 15 artículos, tratan de meter un carrito lleno? ¿Por qué? Es un misterio. Misterios a misterios. El otro misterio es famoso pedazo de pan que usted unta con mantequilla de maní y mermelada. ¿Por qué será que ese bendito pan nunca se cae en la cocina? Siempre termina en la sala, en la alfombra. ¿Por qué? Es un misterio. Ahora el misterio del auto que se descompone. Finalmente nos está fallando por 3 semanas, decidimos tomar un tiempo para llegar antes al taller que le dé una revisada al mecánico. Llegamos y el mecánico se rasca la cabeza diciendo, pues ¿para qué trajo el carro? Todo está bien, todo funciona bien. Y salimos del taller y de mitad del taller al trabajo se nos descompone de a buenas. Es un misterio que no puedo entender, esos misterios no me gustan. Ahora hay docenas de misterios que no tienen explicación. Y la ciencia sigue trabajando, tratando lo más que puede de demostrar, de encontrar esas respuestas que todos quisiéramos que se nos contestaran. Pero no encuentran respuesta. La ciencia misma no nos logra describir. ¿Acaso nosotros dejamos de confiar en la ciencia porque no resuelve misterios? No, seguimos confiando en ella. ¿No es cierto? No importa que hayan intentado y fracasado, seguimos confiando. No importa que no exista el planeta Plutón, seguimos confiando en ella. Pero algo ocurre cuando esos misterios los permite Dios en nuestra vida. Algo ocurre cuando muy de cerca ocurre algo, una situación difícil, un divorcio, una enfermedad incurable. Es entonces cuando nosotros comenzamos a dudar de las bondades de Dios. Es curioso, no dudamos de las bondades de la ciencia cuando ella ha fallado en poder resolver los misterios de la humanidad. Pero cuando esos misterios nos pasan a nosotros, cuando Dios los permite, entonces muy tranquilamente me atrevo a dudar de la bondad y de la soberanía de Dios. No nos gusta que Dios ande con cosas misteriosas en nosotros, ¿verdad? Pero ¿sabe que la mayor parte de lo que contiene la Biblia es misterio? Es misterio, hermanos. Personas que luchan con preguntas como ¿por qué mi esposa tuvo que contraer esta enfermedad incurable? ¿Por qué no funciona esta consejería matrimonial y mi matrimonio está a punto de romperse? ¿Por qué mi hijo tuvo que morir tan joven? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y me encanta responderle a la gente que me dice eso. Bueno, ¿por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? Lo cierto es que la vida está llena de misterios. Por eso la idea principal de este mensaje es esta. Hay misterios en la vida que no podrán completamente ser resueltos en este lado del cielo. Y necesitamos nosotros estar tranquilos y contentos con eso. Hay misterios que no vamos a poder resolver de este lado de la eternidad. Cientos de años antes de que viviera el apóstol Pablo, estaba un gran hombre llamado Salomón, que curiosamente concordó con algo muy interesante. Él se puso de acuerdo en sus palabras con algo que Pablo había dicho siglos más adelante. Pablo, por ejemplo, en Romanos 11:33 dijo, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. ¿Usted puede entender eso que dijo Pablo? Salomón tuvo problemas para entender eso, pero llegó a la misma conclusión. Y en este fragmento del diario de Salomón llamado Eclesiastés, vamos a hablar algunos de esos misterios que Salomón simplemente se rascaba la cabeza preguntándose, ¿por qué? ¿Por qué todo esto es así? Pero antes de irnos allá,
vamos a hablar un poquito acerca de esos misterios que contiene la Biblia para poder entender lo que Salomón nos está diciendo. La Biblia está llena de misterios. Y este es el misterio de todos los misterios, hermanos. Por ejemplo, en Marcos 1 encontramos el misterio del reino de Dios. En Romanos 11 se habla del misterio de Israel. En 1 Corintios 15 se habla del misterio de la resurrección. Además, por ejemplo, la carta a los Efesios contiene 4 misterios bien interesantes. Si usted va al capítulo 1 de Efesios, encuentra el misterio de la voluntad de Dios. Luego en el capítulo 3 encuentra el misterio de la iglesia. Más adelante en el capítulo 5, el misterio del matrimonio. Y ahí le tocaría la musiquita de la zona de la dimensión desconocida. ¿Cómo es eso? Finalmente encontramos el misterio del evangelio en el capítulo 6. Pablo mismo en 2 a los Tesalonicenses, él habló acerca del misterio de la iniquidad. Y luego cuando le escribió a Timoteo, en aquella segunda carta, capítulo 3, le habló acerca del misterio de la piedad. ¿Se da cuenta? La Biblia está llena de misterios. La palabra misterio viene de una palabra griega que es igualita, misterión. Y lo único que está tratando de explicar es lo siguiente, que los pensamientos y los planes de Dios están ocultos al hombre natural y solamente van a ser conocidos por medio de la revelación divina, a quien Él, o sea, nuestro Dios, elija revelarlas. No cualquiera puede entender esos misterios a menos que Dios quiera dárselo a conocer. Así es que no crea los cuentos que muchos dicen que han resuelto los misterios de la vida. En el Antiguo Testamento la palabra que se utilizaba para misterio era raz, R-A-Z, podríamos ponerla en español, y aparece una sola vez en toda la Biblia, en el libro del profeta Daniel, cuando él fue llamado para interpretar el sueño que tuvo Nabucodonosor. Y precisamente es otra traducción de la palabra misterio, raz, sueño, oculto. Daniel en el capítulo 2:27 dijo: no hay sabio, brujo, mago ni adivino que pueda dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los secretos. ¿Se da cuenta? Solo Dios conoce los misterios y Él los permite porque tiene un propósito mucho más allá de lo que nuestra mente finita puede llegar a comprender. Hay misterios humanos que no vamos a poder comprender en esta hora de la eternidad, como les dije. Es como si Einstein tratara de explicarle a un niño de 4 años todo lo que es la teoría de la relatividad. Simplemente el niño se le quedaría viendo con su paleta chupadita. ¿What? ¿Qué? Para nada. Con todo, hay personas que se mueren por resolver esos misterios. Su vida cristiana depende de que les digan qué significa esto, qué significa lo otro, qué significa ello. Van de iglesia en iglesia, van de programa en programa, escuchan a tal y cual persona hasta que alguien les explique ese misterio. Pero aún el propio Moisés llegó a la conclusión de que había cosas que eran secretas, pero hay otras que son reveladas. Y él dijo en Deuteronomio 29:29 estas palabras: las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas pertenecen a todos nosotros y a nuestros hijos para que las obedezcamos. Así es que esos que claman que hay nueva revelación, yo les pregunto, ¿qué hicieron con la antigua? ¿Ya se la agotaron? ¿Ya la pusieron en práctica completamente? Porque la única explicación por qué buscan nuevas revelaciones es porque la antigua ya está completamente llena. ¿Se da cuenta de por qué es peligroso usar ese tipo de palabras o frases? Los misterios de Dios son inescrutables para la mente finita, pero hay cosas que Él ha querido dar a conocer, cosas que quiere que usted y yo entendamos, pero no para que ampliemos nuestro acervo cultural, sino para que las pongamos en práctica. No quiere que seamos más inteligentes, sino quiere que seamos más humildes y aprendamos humildemente a obedecer lo que Él nos dice. Por eso recuerda, hay misterios de la vida que no podrán ser completamente resueltos en este lado de la eternidad. Y usted tiene que estar conforme con eso. Veamos pues lo que Salomón nos dice de estos misterios inexplicables. En esta sección del capítulo 8, versículos 10 al 17, vamos a aprender 3 misterios inexplicables de Dios que pueden ser especialmente preocupantes para todos aquellos que buscan de la voluntad del Señor.
Por ejemplo, el triunfo inmerecido, las consecuencias injustas y la incapacidad de la comprensión de la providencia de Dios. Yo voy a darle una explicación bien clara. Dios sigue haciendo milagros absolutamente. Elige hacer milagros no necesariamente todos los días. No confundamos providencia de Dios con milagro de Dios. Es bien importante que lo hagamos para que no andemos detrás de tantos bolseadores que tratan de vendernos milagros cada noche. No. Los milagros son contaditos. El Señor sabrá quién los hace. Y existen, claro. Pero no confundamos con providencia de Dios. Es por eso que hay cierta incapacidad en nuestra mente para lograr distinguir la diferencia. Pero es importante que lo hagamos. La providencia es todo aquello que Dios está haciendo. Todo. El estacionamiento que encontró enfrente del centro comercial en plena víspera de Navidad no fue un milagro. Es providencia. El que usted haya venido hoy, después de 15 invitaciones que le han hecho, no fue un milagro, es providencia. Es como cuando llego a veces a la casa de una familiar, un amigo, y me dice, ¿va a llover? ¿Qué milagro que viniste a verme? No es milagro, es providencia. Digo, aclarando el punto, ya entendemos lo que es providencia. Ese es otro de los misterios que nosotros necesitamos descifrar. Veamos el primero de estos misterios. Allí en los primeros 2 versículos del capítulo 8 de Eclesiastés, versículos 10, 11, y vamos a añadir el 13, 3 versículos. Misterio número 1. ¿Por qué parece que los malvados triunfan inmerecidamente a pesar de su maldad? ¿No se ha hecho esa pregunta usted alguna vez? ¿Por qué a los malos le va bien? ¿Por qué a esta gente que no es cristiana le va bien? Mira, está ganando muchísimo más dinero, le dan las mejores posiciones, tiene mejores cosas que yo, y yo que soy cristiano no tengo ni en qué caerme muerto. En este versículo, los malvados de los que menciona aquí, porque empieza diciendo, he visto, dice Salomón, que hay malvados. Estos malvados son personas incrédulas, aunque asistían regularmente al templo solo para cumplir. Hoy no nos pasa eso. Aquí en la iglesia no hay de estos malvados. Aquí todos son creyentes. Voy a ser sarcástico. Nadie viene aquí por costumbre. Todos vienen convencidos de que el Señor les va a hablar en su corazón. Amén. No escuché muchos amones, significa que estoy equivocado. Entonces, esta palabra malvados son personas incrédulas que asistían regularmente al templo solamente por cumplir, para que la gente los viera. Y Salomón se lamenta porque aparentemente eran pecadores que pecaban con toda la impunidad y no recibían un castigo. Por eso él decía, esto no es justo. Vea lo que dice el versículo 10. He visto que hay malvados que reciben honores en su entierro. Sin embargo, eran los mismos que frecuentaban el templo. Y hoy se les alaba en la misma ciudad donde cometieron sus delitos. Eso tampoco tiene sentido. Eso es vanidad, dice la Reina Valera. Salomón había estado yendo a un funeral y se dio cuenta de que a un líder prominente de su gobierno, un hombre al que todo el mundo conocía por ser un miserable, un ruin, un depravado, aunque exteriormente parecía un santo, porque iba al templo, pero cuando murió, la gente hablaba cosas maravillosas de él. ¿A poco no le ha pasado eso? ¿No ha ido usted a un funeral cuando abiertamente sabe que la persona ni era creyente, aparte era un golpeador, una persona abusiva con su esposa, no tenía amor para sus hijos? Pero en el servicio funerario, ¿qué escuchamos? Era un pan de Dios. Era tan bueno. ¿Qué pasó con toda su maldad? ¿Por qué se ha olvidado su maldad? ¿Por qué no se dicen las cosas como son? Hermanos, si usted de verdad me ama, y el día en que usted quiera que yo predique en su funeral, le voy a pedir un favor. Asegúrese de confiar en Jesucristo como su Señor y Salvador. No me haga, por favor, pasar penas y sudores tratando de justificar si usted estará en el cielo o no. Porque no lo va a estar si usted no es creyente. Así es que he estado en funerales donde la verdad solamente predico el evangelio y me olvido del muertito. Si un día este hombre creyó en el Señor, posiblemente esté ya con él. Ya no me volvieron a invitar a ningún otro funeral, que bueno, pero bueno, al final de cuentas que ni quería. Si usted ha enfrentado esas cosas, podrá entender las palabras de aquí de Salomón cuando estaba diciendo, no es posible, esto no está bien. ¿Cómo es que la gente se olvida de las maldades de alguien porque murió y solamente resaltan las cosas positivas de la persona que se ha ido? Eso es malo, dice él. La frase que viene aquí,
pronto se olvidan o hoy se les alaba, debe traducirse mejor de esta manera: se jactaron. Estos hipócritas asumían que podían faltarle el respeto a Dios y a su autoridad en sus vidas, haciendo creer a la demás gente del templo de que eran creyentes, pero no lo eran. Pero Dios dice: el que ríe al último, ríe mejor. Y la última carcajada siempre es la de Dios. Así es que cuidado. Cuidado. Esto es lo absurdo que vemos aquí en esta parte. Lo que sí vemos como establecido es algo que vemos aquí más adelante en el versículo 11. Dice: cuando no se castiga enseguida a un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Sin embargo, aunque una persona peque 100 veces y siga gozando de muchos años de vida, voy a dejarlo hasta ahí para explicar esto. Salomón está diciendo algo bien importante aquí. Está explicando las principales razones por las cuales los malvados siguen haciendo sus fechorías y no cambian. Porque aparentemente no hay una aplicación de justicia o aparentemente no hay un castigo repentino. Es como usted que está criando a sus hijos pequeños. Si no los corrige en el momento que los tiene que corregir, en el momento que están ocurriendo y los deja, no crea que ese muchachito un día va a descubrir: oh, todo lo que he hecho está mal, ya voy a corregir mi vida. No. Usted tiene que disciplinarlos, porque de esa manera usted los va a poder reorientar y corregir, porque por tendencia natural, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva siempre a hacer lo malo, lo que no es agradable delante del Señor. Es en serio, de cierta manera, lo que Salomón está diciendo aquí, porque no hay un castigo en el momento en que uno peca. Uno cree que Dios no le interesa nuestra vida. Uno cree que Dios se hace de la vista gorda mirando para otro lado y dice: no, peca pues, pero haz como que no te vi. No. Hay muchos que confunden la misericordia de Dios como la impotencia de Dios. El que Dios esté dejando que algunos de ustedes estén pecando impunemente, créame, esto es temporal. Pero al final de cuentas, Dios va a darle su merecido. Aunque usted considere que en este momento usted lo está recibiendo. Eso es todo lo que usted va a tener. Eso es todo lo que usted va a recibir. Pero aquel que teme a Dios, cosas grandes, maravillosas suceden. Porque aunque no reciba todo lo que el malvado recibe en esta vida, a él le aguardan cosas increíblemente maravillosas y eternas juntamente con su Dios y Jesucristo. Entendamos eso, porque Salomón es la verdad que pone aquí. Fíjense lo que dice precisamente en el versículo 12. Yo sé que les irá mejor a los que temen a Dios. Los malvados no prosperarán porque no temen a Dios. Sus días nunca se prolongarán como lo hacen las sombras al anochecer. Al final de la historia, los malos vendrán y se irán. Su fin vendrá repentinamente como en las sombras de la noche. Pero como dice Eclesiastés, es mejor tener temor del Señor y obedecer sus mandamientos. Entendamos ese misterio. Lo que está diciendo aquí en estos versículos 12 al 13, 3 veces dice que el temor a Dios es el estilo de vida que debe caracterizar a aquel que es seguidor de Dios. Misterio número 2. ¿Por qué parece que los seres humanos enfrentan consecuencias injustas que no van de acuerdo a su carácter? ¿Qué estoy queriendo decir aquí? Lo que parece absurdo es que el trato no concuerda con el carácter de la persona. Vea cómo lo pone Salomón, versículo 14. Y eso no es todo lo que carece de sentido en nuestro mundo. En esta vida, las personas buenas se les suele tratar como si fueran malvadas, y a las malvadas como si fueran buenas. Eso no tiene sentido, dice el pobre predicador. Salomón reconoce que a veces la justicia está al revés, es decir, los justos reciben lo que los malvados merecen y viceversa. Un criminal recibe un disparo y demanda a la ciudad y la ciudad lo indemniza de por vida. Una familia cristiana es asesinada porque un conductor ebrio no fue cuidadoso y él sale ileso sin pagar absolutamente nada de condena. Los misioneros que están sirviendo a Dios en lugares remotos con carencias son martirizados. Los bebés son abortados. El escritor Philip Yancey, en su libro Desilusionado con Dios, dice lo siguiente: considere la frase maldita sea. Es más fea en inglés, pero usted habla español. Maldita sea. La gente la dice no solo para encarar alguna tragedia, sino también cuando su auto no quiere arrancar, cuando su equipo favorito pierde el juego, cuando le llueve en su picnic. Este juramento lo hacen con un juicio instintivo
como diciendo que la vida no es justa y de alguna manera Dios debería estar haciendo lo que le corresponde, que es gobernando el mundo. Esa es la expresión de aquellos que no tienen temor a Dios. Cuando están diciendo, usando y profanando el nombre de Dios en vano, para usarlo como maldición, es como decir, Dios no está cumpliendo con su parte del trato. Por eso no creo en Él. Son misterios. Y los misterios no nos deben llevar a dudar de Dios. Al contrario, como dice el pastor Swindoll, deben acercarnos humildemente a ser obedientes y adorarle, porque es el que todo lo sabe y todo lo puede. Entonces, ante este absurdo que Salomón presenta, ¿cuál es la verdad de la Escritura? Vea lo que dice el versículo 15. Esto sugiero, que se diviertan, ya que en este mundo no hay nada mejor para la gente que comer, beber y disfrutar de la vida. De ese modo tendrán algo de felicidad junto con todo el arduo trabajo de Dios que les da debajo de este sol. ¿Se da cuenta? La respuesta de Salomón ante los absurdos de la vida, ante las injusticias que vemos, ante el trato injusto que se le da a la gente buena o a la gente mala, si este es el caso, dice, disfruten la vida, muchachos, disfrútenla. Salomón nos está animando no a que nos vayamos a satisfacer los deseos pecaminosos de la carne. Nos está diciendo de que no podemos detener la adversidad, no podemos asegurar la prosperidad. Lo que podemos hacer es contentarnos con lo que tenemos, que Dios nos da, que es el fruto del trabajo, ya sea que comamos, bebamos y que nos divirtamos. Él dice, disfruta el poco tiempo o mucho tiempo que te quede, porque nada vas a hacer para cambiar las circunstancias. Sin embargo, el resto del tiempo que tienes de vida vas a poder disfrutarlo de una mejor manera, a estarte angustiando, preocupando y enojando y molestándote y quejándote y amargándote. Disfruta la vida, come. ¿Te gusta la comida mexicana? Come comida mexicana. ¿Te gusta la comida china? Come comida china. ¿Te gusta la comida tailandesa? La que tú quieras. Hamburguesas, carne, lo que tú quieras. Simple y sencillamente reconoce que todo eso te lo da Dios y quiere que lo disfrutes mientras tengas vida aquí en la tierra. Y nota que dice beber. Y no creo que Salomón estaba hablando de agüita, ni de horchata, ni de nada más. Usted sabe. Pero en todo lo que hagamos hay que hacerlo con moderación, porque de cualquier cosa rendiremos cuentas a Dios. El refrán formal, comer, beber y ser feliz, es la manera en que Salomón está diciendo aquí, la vida es un regalo de Dios, por lo tanto, aprovéchala al máximo. Carpe diem, aprovecha el día. A pesar de que la vida no siempre tiene sentido debajo de este sol, nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es soberano y Él sigue sentado en su trono, haciendo lo que Él quiere, todo para su gloria y para el bienestar de aquellos que son sus hijos. Salomón también dice que debemos confiar en Dios. Cuando no veamos a Dios obrar, cuando veamos que todo está pintando mal, aprendamos nosotros a confiar en Dios, que Él es soberano. Y eso nos lleva al tercer y último misterio. ¿Por qué parece que el ser humano está incapacitado para comprender la providencia de Dios? Aquí en los versículos 16 y 17, Salomón nos dice algo bien interesante. Primero nos menciona lo absurdo. Dice, la incapacidad de comprender todo lo que Dios está haciendo debajo de este sol es increíble. Versículo 16. Mientras buscaba, dice Salomón, mientras buscaba la sabiduría y observaba las cargas que llevaba la gente aquí en la tierra, descubrí que la actividad no cesa ni de día ni de noche. O sea, la búsqueda nunca va a terminar. La búsqueda de la respuesta que usted tiene, de que Dios le diga por qué los cangrejos no mueren o por qué las moscas no se mueren. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Esas cosas tan profundas que usted busca en la vida, puede que no las encuentre en este lado de la eternidad. Dice en el versículo 17, me di cuenta de que nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo debajo de este sol. Salomón descubrió que nadie puede saberlo todo. Nadie puede saberlo todo. El gran conocimiento y la inmensidad de Dios lo abrumaron al pobre Salomón y él fue el hombre más sabio que ha existido jamás en la historia de la humanidad. Y él no lo sabía todo. Estaba abrumado aquí. Salomón no estaba solo, ¿verdad? Tiene mucha compañía en todos nosotros. Cuanto más trabajamos, hermanos, y pensamos en los dilemas de la vida, las situaciones difíciles que pasamos, los problemas que tenemos, lo que no recibimos a pesar de que lo pidamos constantemente, cuando pensamos en por qué Dios no permite que estas cosas sucedan o por qué Dios permitió que aquello sucediera,
debemos entender que nosotros no lo sabemos todo, pero Dios tiene todo en control. Es por eso que se establece esta verdad en el versículo 17. El conocimiento del hombre es limitado, finito, es limitado. Ni siquiera los más sabios lo descubren todo, dice Salomón. No importa lo que digan. Así es que no importa que le digan que acá le van a dar revelación nueva, no les crean. No les crean. Usted tiene suficiente revelación aquí en este libro para vivir unas 10.500 vidas y pilón. Y aún así no agotará las riquezas increíbles de lo que Dios ha revelado para usted y para sus hijos. Así es que no le dé la comezón, porque entonces se va a estrellar contra el suelo. ¿Recuerda usted la vez que Jesús le preguntó a sus discípulos quiénes creían ellos que Él era? ¿Recuerda las respuestas que le dieron? ¿Recuerda cómo le preguntó directamente a ellos y uno de ellos, el intrépido de Pedro, respondió: Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios viviente? ¿Recuerdan las palabras que Jesús le dijo? Le dijo: bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. ¿Quiere usted realmente aprender los misterios que Dios quiere revelarle? Pase tiempo en la Escritura, porque solamente Dios se lo va a explicar. No se lo va a predicar un adivino, un psíquico, ni Walter Mercado. Se lo va a explicar Dios con el conocimiento que Él tiene. Dios quiere dar a conocer cosas, pero acuérdese lo que dijo Salomón. Y acuérdese también lo que dijo Moisés. Hay cosas que no vamos a entender. Y Moisés dijo, pero hay cosas que sí podemos entender. Y esas son para que las pongamos nosotros en práctica. No se olvide Deuteronomio 29:29. Cada vez que usted no sepa la respuesta a algo, acuérdese en su mente Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas pertenecen a todos nosotros y a nuestros hijos para que las obedezcamos y las pongamos en práctica. Por supuesto que la gran cantidad de misterios inexplicables en la vida, hermanos, pueden frustrarnos, pueden apartarnos de la fe porque queremos que se resuelva lo que yo estoy preguntando. Paciencia, en algún momento el Señor le dará a conocer cuando Él quiera, cuando Él elija hacerlo. Y Él responderá. Si Él considera que es importante para su fe, si Él considera que es importante para su salvación, seguramente el Señor se lo revelará. Pero si solamente es para picar la curiosidad, para demostrar que sabe más que el de al lado, entonces espere el tiempo adecuado de Dios. Quizá un día lo sepa, quizá no. Los pastores a veces estamos entre la espada y la pared, estamos en un fuego cruzado. La gente va de iglesia en iglesia buscando a ver si el pastor le resuelve estas interrogantes de la vida. Si el pastor les llega a decir la frase prohibida de no lo sé, entonces inmediatamente se van a otro lugar a buscar otro más inteligente o otro más educado. Pero debemos entender, hermanos, a ustedes como líderes les digo, a ustedes como predicadores les digo, no caigamos en ese vicio de tratar de responder todas esas preguntas que ni siquiera estos grandes hombres como Salomón han podido descifrar. Entendamos que hay cosas que Dios quiere que conozcamos y esas ya las ha revelado. Estudiémoslas, pasemos tiempo para que podamos dar a conocer esa gran verdad. Pero no caigamos en provocaciones. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Qué hacemos? Bueno, antes de que se me olvide. ¿Sabe usted qué fue lo que impidió que Harry Houdini no pudiera salir de esa cárcel? Las propias conjeturas que él había hecho. La celda nunca había sido cerrada con candado, solamente la habían cerrado. Este hombre intentó todo, abrir la cerradura, cuando la celda pudiera haberse abierto únicamente con empujarla. Pensó todo, menos lo obvio y lo más importante. ¿Sabe por qué? Porque tenía la idea. El único lugar donde esa celda realmente estaba cerrada era en su mente. Y así pasa con muchos de aquellos que son gnósticos y escépticos. Tratan de explicar a Dios, pero el único lugar donde están cerrados a no creer en Él está aquí en su mente. Porque Dios ha dado evidencia de su existencia desde antes que ustedes y yo naciéramos en este planeta. Entonces entendamos, nunca debemos asumir nada. Siempre debemos dar el beneficio de la duda. En ese problema que usted está pasando, en esa circunstancia difícil, en esa enfermedad que ha golpeado a su familia, en ese divorcio inminente que está acercando o ya sucedió, en esa infertilidad que están pasando, recuerden esto, Dios es más grande y más poderoso y sabe las razones por las que esas cosas están sucediendo, aunque usted en este momento esté luchando con ellos. Por eso Salomón nos recomienda que al menos consideremos 3 realidades con respecto a esto. La primera de ellas es esta. Las situaciones no resueltas
se resolverán algún día. Tenga paciencia. Necesitamos reconocer que hay situaciones en la vida que nosotros no vamos a poder cambiar. Aunque lo intentemos, no vamos a poder en nuestras propias fuerzas, pero Dios sí las puede cambiar, en su tiempo y a su manera. Se trata de un misterio que nosotros no podemos entender. ¿Saben qué hace Dios con esos misterios? Quiere que aprendamos a depender más de Él, que nos acerquemos a confiar más de Él, que aunque no sepamos el por qué, sepamos que el Señor sí lo sabe y podamos nosotros someternos a Él. El apóstol Pablo era una persona autosuficiente. El apóstol Pablo sabía muchas cosas, era muy educado. Había viajado por muchas partes del mundo antiguo y había conocido muchos lugares. Llegó una ocasión donde a él le había atacado un aguijón en su carne. Y el suplicante pidió al Señor que le removiera ese aguijón porque le impedía servirle como él deseaba servir al Señor. Hay personas que no se ponen de acuerdo si este aguijón era la enfermedad de malaria, una ceguera o ataques de epilepsia. No lo sabemos. Lo que sí es que eso molestaba, impedía la obra del apóstol Pablo. Y él suplicó al Señor y le dijo al Señor que se lo quitara. Y la respuesta del Señor es: lo siento, cariño, pero es mi gracia la que tú necesitas. Eso debe bastarte. Eso nos da a entender que hay veces situaciones en la vida son provocadas por Dios con una sola cosa: que dejemos de ser autosuficientes, que pensemos que en nuestras propias fuerzas podemos resolverlo todo y aprendemos a confiar completamente en el Señor. Él sabe por qué hace eso, ¿sí? Aún en esa enfermedad diagnosticada, ¿sí? Aún en esa relación rota, ¿sí? Aún en ese sueño no cumplido. Dios es soberano y Él hace lo que le place. De acuerdo a su plan soberano, el apóstol Pablo pudo lograr más cosas con ese aguijón que las que hubiera podido lograr si él hubiera removido ese aguijón, porque aprendió de una dependencia total en nuestro Dios. La segunda, la justicia no ejecutada se hará cumplir algún día. Quizá no en nuestro tiempo, quizá el malo no pague las consecuencias en nuestra vida, pero la pagará al final de cuentas. No se olvide de eso. Si Dios no nos castiga a nosotros cuando pecamos, es por su gracia y misericordia. O sea, en el momento en que nosotros pecamos, debiera partirse el cielo y caernos un rayo para que entendiéramos y aprendiéramos la lección. Pero si no lo hace, es por gracia y misericordia. Es la misma gracia común que Él extiende a otros que aún no han creído en Él. Tengamos paciencia. El Señor hará que todos paguemos por nuestra obediencia o nuestra desobediencia, pero todo está en sus manos. La tercera, las preguntas sin respuesta serán contestadas algún día. Necesitamos reconocer que nosotros no podemos saber por qué algunas cosas son como son, hermanos. Tal vez no lleguemos a saberlo en este lado del sol, pero debemos esforzarnos al máximo para que la duda no afecte nuestra fe en Él. Al contrario, la duda debe ser el cimiento, la fortaleza, debe ser ese abono que aumente nuestra confianza en Dios. Porque andamos por fe, no por vista. Si lo vemos, no necesitamos creer. Es porque no lo vemos, la razón por la que necesitamos tener fe. Dejemos de pedir explicaciones y aprendamos a rendirnos, a confiar de que Él todo lo sabe y Él sabe por qué hace las cosas. El hecho de que quizá yo nunca llegue a comprender el por qué no significa que Dios está con los brazos cruzados o no está haciendo su voluntad. Debe ayudarme a ser más como Abraham. Él no dudó por incredulidad en la promesa de Dios, sino que fortaleció su fe, la espera por años. Cuando él se le fue dada una promesa de que él sería padre de una nación. Mi fe se fortalece al pensar que una mujer de 90 años con un hombre de 100 años pudieron concebir un bebé de brazos. Lo que para la ciencia sea imposible, no es imposible para Dios. Pero se hace todo a su tiempo y a su manera, no cuando yo quiera ni cuando yo lo pida. Por eso mi respuesta debe ser como la de Job: Señor, tú das, Señor, tú quitas. Bendito sea tu nombre. Cuando logramos pensar de esa manera, entonces su vida y la mía se convierten en un misterio para otros que no creen. Que no pueden explicarse por qué creemos lo que creemos con todo lo que nos ha pasado. No pueden explicarse por qué lloramos cuando debiéramos nosotros estar clamando por justicia. No pueden explicarse por qué reímos cuando debiéramos estar llorando ante la pérdida de algo. No pueden explicarse. Es un misterio la vida del cristiano para aquel incrédulo. Y esa es la forma en que Dios lo ha estipulado. Porque nosotros hemos creído en alguien que todo lo sabe.
Entonces, ¿se acercan ustedes a buscar al Señor por respuestas? ¿O se acercan ustedes para decirle que confían en Él sin importar las circunstancias? La fe no es un proceso complejo, hermanos. La fe no es el resultado de años de estudio, ni siquiera de disertaciones. La fe es una puerta a la creencia. Y esa puerta únicamente está cerrada en la mente de aquel que no quiere creer. Que no hay más ciego que aquel que no quiere ver. El famoso caricaturista Thomas Nast fue considerado como el padre de la caricatura política de los Estados Unidos. Este hombre fue el creador del famoso Santo Claus que promueve la Coca-Cola. Pero también fue el creador de los logotipos que utilizan el Partido Republicano y Demócrata en los Estados Unidos, el elefante y el burro. Pero era un artista increíble y él demostraba sus dotes artísticos de vez en cuando. En una ocasión, reunido en una galería a un grupo de gente, él montó un caballete enfrente de la audiencia y en ese caballete puso un lienzo de 6 pies por 2. Comenzó él a decirles a ellos lo que pensaba hacer. Tomando uno de sus pinceles con un solo color, comenzó a hacer un boceto increíble. Para sorpresa de muchos y de una manera increíble, este hombre, con la rapidez que le caracterizaba, comenzó a dibujar un paisaje fenomenal. Era un campo, era una granja, eran casas, eran nubes que parecía como si el cielo estuviera bendiciendo esa granja, esa tierra. Cuando terminó su obra, aunque estaba en boceto únicamente, la gente quedó sorprendida y terminó aplaudiendo por esa obra maravillosa que él había creado. Cuando cesaron los aplausos, Nast tomó nuevamente los pinceles, agarró su paleta de pinturas y con tonos rojizos y oscuros comenzó a pintar sobre lo que ya había hecho. Cosas muy distintas. La mano del artista se movía de arriba hacia abajo, de un lado a otro, frenéticamente y sin temor, hasta quedar casi borrado lo que había hecho originalmente. Se miraban puros garabatos como los que haría un niño de 3 o 4 años en un pedazo de papel con unos crayones. La gente quedó horrorizada, nadie dijo nada. Cuando finalmente este hombre había terminado, puso los pinceles en la mesa y con un suspiro de satisfacción volteó a la audiencia y les dijo: ¿qué les parece ahora? La gente no decía nada. Todos estaban así como los emoticons de la boquita abierta. ¡Ah! No podían creer que había destruido una obra maestra que había hecho anteriormente. En ese momento él pidió a los encargados del escenario que trajeran un marco dorado, se lo pusieran al lienzo y lo voltearan en forma vertical. En el momento en que lo hizo, el misterio quedó revelado. Habían ellos contemplado en esos tonos rojizos y oscuros una de las pinturas más increíbles que jamás habían visto. Una cascada dentro de una cueva que realmente le tomaba el aliento a los demás. ¿Se da cuenta? Para Nast, destruir con sus pinceladas un cuadro significaba construir a un cuadro completamente nuevo. Eso es lo que hace el artista de los cielos con nosotros. Nosotros dibujamos nuestros cuadros, nuestros bocetos de la manera en que nosotros queremos, nuestra prosperidad, nuestras casas, nuestras posesiones, nuestras familias, y estamos contentos, estamos satisfechos con el cuadro que hemos pintado. En eso la mano divina interviene y con colores oscuros y rojizos comienza a pintar sobre nuestros cuadros. Y quisiéramos gritarle: detente, Dios, no, me ha quedado perfecto. Pero gracias a Dios que no nos escucha, porque sigue pincelando con su mano de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Luego voltea el lienzo y empieza a descubrir realmente lo que Él tenía en mente para nosotros. Lo que para usted y para mí son misterios, para el Señor todo es claro como el agua. No tengamos la mano de Dios cuando Él está haciendo cosas que a veces no nos gustan, porque si esperamos en su debido tiempo, veremos la honra y la maravilla que Dios despliega delante de nosotros. Para poder aprender a conocer la voluntad de Dios tenemos que confiar. Para poder entender que Dios no está quieto, aún a pesar de las circunstancias, tenemos que aprender a dejarle a Él y a confiar en su voluntad, en la cual es buena, agradable y perfecta. Por eso es importante recordar las palabras de Jesús en Juan 13:7 cuando dijo: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día entenderás. Ese es el Dios en el que yo creo. Ese es el Dios en el que tú crees. Dejarás a un lado tus lamentos, tus dolores, tus penas
y comenzarás a confiar que el artista maestro está usando sus pinceles todavía para dibujar la historia más increíble que jamás has soñado. ¿Por qué no le das las gracias al Señor? Pónganse de pie, vamos a orar. Nuestro Dios bendito, venimos delante de su presencia, reconociendo, bendito Dios, que nuestras vidas son simple y sencillamente vasijas rotas, agrietadas, pero que llevan un tesoro dentro. El tesoro del Evangelio, el tesoro de Cristo mismo que reside dentro de cada uno de nosotros. Es ese tesoro el que muchas personas necesitan observar, no el jarro, no las vasijas rotas. Qué hermoso es pensar que esas vasijas rotas, Padre bendito, pudieron de alguna otra manera mostrarnos su voluntad a través de su gracia, de saber que usted toma los pedazos y vuelve a armarlos para poder, Señor, que esa vasija pueda ser nuevamente útil en sus manos. Somos lienzos, Señor, nuestra vida, nuestros corazones son lienzos en las manos suyas, Padre. Por eso, con todo el dolor de nuestro corazón, venimos a traer nuestros bocetos y decirle: papá, haga lo que usted quiera hacer. Aquí está lo que yo he hecho. Si usted necesita borrar algunas cosas o añadir otras, haga lo que usted quiera. Si me duele, Señor, que el cuadro no luzca como yo pensé, haga lo que usted quiera. Porque yo conozco que un Dios como usted hace maravillas. Y de la nada hace todo. Y del caos pone orden. Y de lo malo hace surgir lo maravillosamente bueno. Porque todo va de acuerdo a la rectitud de su justicia. Usted es un Dios que a pesar de las calamidades de la vida, permanece justo. Usted es un Dios que a pesar de las circunstancias difíciles, permanece fiel. Usted es un Dios que aunque no entendamos lo que hacemos y aunque caigamos, nos podemos levantar porque su gracia nos sostiene, porque su gracia nos anima, porque su gracia maravillosa nos lleva de la mano hasta nuevamente, Señor, quedar limpios por la sangre maravillosa de Cristo Jesús. Es por eso que aquí estamos, Señor. Tal como somos de pecadores, aquí estamos. Pedazos de vasijas que necesitan ser reconstruidas. Y entregamos nuestro ser a usted, Señor, ahora y por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén.